día muy feliz. Voy a poder entrevistar a mi queridísima, créanme, admiradísima, créanme, maravillosa amiga Julieta Brambila, quien es directora general de comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales del INEGI. Querida Julieta, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Querido David, qué gusto igualmente escucharte, saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches. La semana pasada publicaron datos que son fundamentales para conocer cómo es la población LGBTI más. ¿Por qué no los compartes con el auditorio? Claro que sí, David. Nos referimos aquí a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, que son los datos más recientes que existen de esta población y que además fue la primera vez en la historia del país que se levantó esta encuesta, que es a nivel nacional y por entidad federativa. Uno de los datos más relevantes es que el 5% de la población de 15 años y más del país se autoidentifica como perteneciente a la comunidad LGBTI+. Esto es cerca de 5 millones de personas, 1 de cada 20 mexicanos, mexicanas y mexicanas. Esta población incluye la orientación sexual diversa. Aquí hablamos de, por ejemplo, personas gays, lesbianas, bisexuales, y también incluye a personas del espectro de vida trans, que incluye personas transgénero, transexuales, y también personas de género fluido, no binario y algunos otros. Oye, ¿y cuáles son los principales resultados de esta encuesta? ¿Por qué no le platicas a la gente cómo estamos, cómo somos en este sentido? Claro que sí. Uno de los principales resultados, yo diría, de lo más relevante, tiene que ver con las edades de esta población. Y estamos hablando de una población principalmente jóvenes. El 53% de esta población, más de 2.5 millones de personas, tienen entre 15 y 24 años de edad. Este es uno de los datos más relevantes. Otro tiene que ver con que cerca del 34% de esta población se concentra en 5 entidades federativas, las que intuitivamente pensaríamos pues tienen también más población en general. Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León. Pero aquí un dato que es de hecho no tan intuitivo es que cuando preguntamos qué porcentaje de la población LGBT se representa o existe en diferentes entidades federativas, aquí sale otra lista completamente diferente, pues hay estados en donde aún no hay una amplia visibilidad de temas LGBTI más como en las grandes ciudades, pero en donde esta población está, digamos, más en porcentajes más altas que en la media nacional. Hablamos de Colima, de Yucatán, de Querétaro, por ejemplo, que son este tipo de entidades federativas. Ahora bien, ¿qué más tiene esta encuesta? Porque yo creo que es muy rica y hay que irla desglosando de poco en poco. Así es, esta encuesta tiene datos relevantes en cuanto a lo que llamamos trayectoria de vida, que es la trayectoria que siguen las personas LGBTI+. Aquí unos datos relevantes tienen que ver con en qué momento se hizo consciente de su orientación sexual o de su identidad de género, que en el caso de las personas trans, por ejemplo, es antes de los 7 años en el 60% de los casos. Otros temas tienen que ver con quienes saben de su orientación sexual y su identidad de género. Sigue siendo un tema importante el primer círculo, la madre, los amigos, los hermanos. Pero aquí un dato relevante es que el 16% de la población LGBT más del país no le había dicho a nadie, salvo al instituto, al INEGI, que pertenecía a la comunidad LGBTI más del país. Aún hay barreras considerables e importantes para comunicar esta parte de orientación o de identidad de género. Algunos otros datos tienen que ver, por ejemplo, con acceso a servicios de salud, en donde encontramos diferencias con respecto a poblaciones no LGBTI+. Una diferencia es que las poblaciones de la diversidad sexual y de género se atienden más en servicios de salud
privada, desde pequeños consultorios a instituciones privadas, y esto nos habla también de reflexionar sobre qué tipo de atención están recibiendo estas Sí, poblaciones en ¿qué instituciones realmente qué públicas. tan incluyente es la atención en las entidades públicas, ¿no? Totalmente, ese es uno de los puntos. Hay otros aspectos que incluye la encuesta que te los voy a mencionar, en donde en todos estos aspectos la comunidad LGBTI más enfrenta contextos más adversos que la comunidad no LGBTI más, como son el contexto emocional, en situaciones, por ejemplo, estrés, angustia, insomnio, son aspectos emocionales que siempre salen en porcentajes más altos en la población LGBTI más. Rechazo social en el trabajo también sale con 10 puntos porcentuales de mayor rechazo en poblaciones LGBTI más. Temas de discriminación también es el caso, y temas de idea o intento suicida también tiene prevalencias más altas la población LGBTI más que la población no LGBTI más del país. A ver, hablabas de, por ejemplo, del contexto emocional o del rechazo, el rechazo en el trabajo. ¿Cómo es el rechazo en el trabajo? ¿Cómo se perciben? Claro, aquí en particular, una de las preguntas que hacemos tiene que ver con, en los últimos 12 meses en el trabajo, por ejemplo, recibió un trato desigual respecto a beneficios o respecto a prestaciones laborales, incluyendo ascensos, comentarios ofensivos o burlas, exclusión de eventos o actividades sociales. Y en estos aspectos, la población no LGBTI más tiene un sí en al menos 18% de los casos, y esto sube ¿Tanto 10 puntos así? porcentuales. Un sí, 18%, no LGBTI más. No LGBTI No, más. no, no, es muchísimo. Es, Sí. es, es, es alto y es preocupante. eh, y es aún más en poblaciones LGBTI más, que sube 10 puntos porcentuales a 28%, al menos un sí, a estos aspectos que te comentaba hace un momento. Oye, ya hablabas, por ejemplo, de los intentos de suicidio. ¿Cómo es con respecto al resto de la población? Claro, aquí, por ejemplo, a la pregunta, ¿alguna vez ha pensado en suicidarse? Este dato tiene un porcentaje, digamos, entre la población LGBTI más de 26%. Esto es uno de cada cuatro, es altísimo. Y es más alto y nos da una perspectiva cuando lo comparamos con poblaciones no LGBTI más, que es del 8%. Desde luego preocupante, pero si lo vemos en el caso de las personas LGBTI más, es 3 veces el más alto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacarle de provecho a esta gran encuesta? Insisto, a mí me llama mucho la atención que haya sido la primera vez que la hacen en una sociedad que le urge saber, que le urge conocerse para poder incluirse de manera adecuada. Claro que sí. Hay un dato que es muy relevador, que tiene que ver también con la reacción de los padres de familia. Es este primer círculo que es fundamental, y que, por ejemplo, cuando se les pregunta, en el momento en que se enteraron sus padres, cuál fue la reacción de ellos, de ellas y de ellos a esto, en un alto porcentaje es de aceptación, más del 85% en general para la diversidad sexual y de género, pero por ejemplo en un aspecto que puede ser como que se molestó, que lo agredió, que lo ofendió, es cercano al 20%. Estos porcentajes no suman 100 porque puede ser más de uno. Uh -huh, uh -huh. Y un aspecto aún muy relevante, y que de hecho es materia para política pública y ha sido utilizado en insumos de debates legislativos, es que si sus padres lo obligaron a asistir con un psicólogo, con un médico, con autoridad religiosa o una institución, y aquí viene O el dato estos fuerte, delitos de las clínicas de, ¿cómo se les llamaban? De de reconversión, ¿no? conversión. Es justamente esta pregunta hace alusión a esto, porque es con el fin de corregirle su orientación o su identidad, y aquí estamos hablando de cerca del 11% de estas poblaciones LGBTI más, cuya reacción de sus padres tuvo que ver con esto. Entonces nos habla pues de la necesidad y como lo hemos visto en el espacio público y legislativo, de debates en torno a este tipo
comúnmente llamadas terapias, que aún sabemos por estudios de caso, pues que siguen existiendo en algunos lugares. A ver, pero también hablabas de llevar al psicólogo. Yo creo que ir al psicólogo, cada vez estoy más convencido de eso, no es un proceso no de corrección, de autoconocimiento, para que tú puedas tomar las decisiones que quieras, pero sabiendo en un entorno más controlado, por así llamarlo. Totalmente. Aquí porque la pregunta sobre todo se enfoca a corregir, ¿no? Esa es lo que le da este cariz, digamos. Sí, sí. Pero desde luego, el acompañamiento, y ese es un aspecto importante, el acompañamiento a lo largo de diferentes momentos de las vidas de las personas que están en la diversidad sexual o de género, pues es fundamental para también contribuir pues a su bienestar emocional, sobre todo en los contextos emocionales que platicábamos hace rato, en estos aspectos que te decía: depresión, pérdida, aumento de apetito, de peso, insomnio, angustia, miedo o ansiedad o estrés. En todos estos que te mencioné, situaciones emocionales, consistentemente la población LGBTI más tiene porcentajes más altos que la población no LGBTI más del país. Claro, y para eso se debe generar una política pública. Recordaba, por ejemplo, en países como Holanda, el gobierno paga la reasignación de género. Y es totalmente gratis, pero piden como exigencia que acudas, que tengas un acompañamiento psicológico y psiquiátrico para autorizarte a que hagas una operación de conversión. Esto yo creo que es lo que deberíamos meter en la política pública, no estar pensando en otras cosas. Bueno, aquí desde luego que es importante que haya atenciones especializadas públicas para estas poblaciones. Solo haría una pequeña acotación en el asunto de que se necesita, por ejemplo, forzosamente la parte, le llamaban antes de prueba de vida, o por ejemplo una evidencia psicológica para acceder a algún tipo de tratamiento o acompañamiento. Creo que en los últimos años en diferentes países, incluido la legislación, por ejemplo, en la Ciudad de México. Oye, ¿te puedes quedar para terminar esta idea, querida Julieta? Claro que sí. Sí, Julieta, estabas haciendo una puntualización. Claro que sí, David. Simplemente comentaba que las mejores prácticas internacionales, digamos, han avanzado a, digamos, despatologizar todo el tema de diversidad sexual y de género. Por lo tanto, tanto en cambio de acta de nacimiento o de otros documentos, o acceso a tratamientos de clínicas especializadas como la de personas trans en la Ciudad de México, sobre todo este tipo de servicios se dan sin lo que se pedía antes. Antes pedían justamente algún tipo de evidencia psicológica o de prueba de vida, le llamaban, y ahora ya no se pide eso, y avanza esto pues a un tratamiento mucho más integral, el acompañamiento, sin patologizar ni la orientación sexual diversa. Sí, es que de ninguna manera es una patología, no puede ser visto como una patología, es una decisión de vida. Así es, y lo que nos arroja la encuesta es que es una situación de vida que además está presente en todas las edades, a lo largo del país, en todas las entidades federativas, y como te decía hace rato, muy marcadamente en nuestras juventudes, ¿no? Si tienes más de la mitad de esta población que tienen entre 15 y 24 años de edad, pues nos habla de un cambio generacional que además se refleja en ejercicios similares en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en encuestas de la misma naturaleza. Julieta, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y un beso. Igualmente para ti, muchas gracias. Saludos a ti, abrazo y a tu auditorio. Hasta luego.